artificial. Vamos a cambiar un poquito. Despejamos entonces R sub 1, desde R sub 1 lo tenemos a la derecha, a la izquierda, diré, pero los demás elementos que tenemos a la izquierda pasarán con signo contrario, ¿no? Entonces nos quedará que R sub 1 es igual a menos A11X1 menos A12X2 menos A13X3 más S1 más B1. El B1 está a la derecha, entonces sigue siendo positivos. Los restantes siguen siendo negativos y la S1 que está negativa pasa positiva. Entonces ya hemos despejado la variable artificial R sub 1 de la primera restricción. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos esa variable artificial R sub 1 en la nueva función objetivo que es minimizar R. Entonces, donde tenemos acá esta R, vamos a reemplazarla, vamos a reemplazar esa restricción. Nos quedará entonces que minimizar R es igual a menos A11 de X1 menos A12 de X2 menos A13 de X3 más S1 más B1. Entonces simplemente tomamos el lado derecho de R sub 1 y lo reemplazamos en la nueva función objetivo que nos dice minimizar R igual a R sub 1. Entonces, ¿qué es R sub 1? Entonces, menos A11 de X1 menos A12 de X2 menos A13 de X3 más S1 más B1, que acá lo tenemos. Entonces, hemos reemplazado la variable artificial R sub 1 en la nueva función objetivo de la fase 1 que corresponde a la minimización de R. Ahora, ¿qué hacemos? Igualamos la función objetivo a 0 que corresponde a minimizar R. Entonces, el lado derecho que tenemos en la función objetivo minimizar R pasará al lado izquierdo con signo contrario, ¿no? Y en el lado derecho pues colocaremos el 0, entonces nos quedará de la forma minimizar R más A11X1 más A12X2 más A13X3 menos S1 menos B1 igual a 0. Luego igualamos esta función objetivo, la vamos a igualar al término independiente, entonces nos quedará de la forma minimizar R más A11X1 más A12X2 más A13X3 menos S1 igual a B1, y esta sería la forma estándar de la minimización de R para trabajar la fase número 1. Entonces ya tenemos la forma estándar. Nos quedará de la forma, entonces, la función objetivo de minimizar R más A11X1 más A12X2 más A13X3 menos S1 igual a B1, sujeto a las tres restricciones del modelo original de programación lineal. Entonces, A11X1 más A12X2 más A13X3 menos S1 más R1 igual a B1, A21X1 más A22X2 más A23X3 más S2 igual a B2, y la tercera restricción A31X1 más A32X2 más A33X3 más S3 igual a B3, donde X1, X2, X3, S1, R1, S2 y D3 son mayores o iguales a 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer acá en la fase número 1? Entonces, despejar la variable artificial que hemos agregado a la primera restricción y reemplazarla en la nueva función objetivo de minimizar R igual a R sub 1. Y nos quedará de esta manera. Entonces, esta forma estándar la llevamos a la tabla inicial de la fase número 1 que corresponde a la minimización de R. Acá tenemos esta forma estándar, y como el problema es de minimización, entonces aplicamos el método simplex primal cuando tenemos una minimización, ¿no? En este caso no es una minimización de costos porque estamos trabajando variable artificial, entonces corresponde a la minimización de la variable artificial R que se ha agregado al modelo de programación lineal para poder trabajar el método simplex artificial y encontrar una solución óptima. Entonces, esto ya lo hacemos en Excel. Entonces, llevamos la forma estándar de la fase número 1 correspondiente a la minimización de R a la tabla del método simplex primal, y aplicamos una minimización por el método simplex primal. Si encontramos una solución, la solución de R, cuando estamos trabajando las iteraciones, y esa solución nos da 0, pues hemos encontrado la solución factible para poder pasar
a la fase número 2. Eso ya lo miramos en un momento en Excel o en el ejemplo, pues es mucho más sencillo identificarlo. Entonces aplicamos el método simple experimental para una minimización. Ahora la fase número 2, entonces tomamos la función objetivo del problema original, que corresponde a la maximización de z, igual a 1 de x1 menos u2 de x2 menos u3 de x3. Acá, qué pena, acá tenemos un error, acá no es menos sino es más. Acá es un más. Y la igualamos a 0, nos queda que maximizar z, menos 1 de x1, menos 2 de x2, menos un 3 de x3, igual a 0. Entonces tomamos la función objetivo en la fase número 2 y la agregamos a la solución que hemos encontrado en la fase número 1. Entonces dejamos acá la tabla óptima o factible la fase número 1, que corresponde pues a las variables básicas, y cambiamos R por la nueva función objetivo, que es la maximización de z. Entonces acá tenemos z, entonces tenemos acá menos 1, acá lo tenemos de x1, menos u2 de x2, menos u3 de x3, ese 1 no lo tenemos, se elimina la variable, la columna de la variable artificial, ese 2 no lo tenemos, y ese 3 no lo tenemos, y la solución de la función objetivo es de 0, y en las variables básicas restantes, entonces serán las variables que nos arrojan la iteración de la fase número 1 cuando la solución de la minimización es igual a 0. Algunas veces la encontramos en la primera iteración, otras veces la encontraremos en la segunda iteración o tercera iteración. Entonces reemplazamos la función objetivo del modelo original en la tabla de la solución básica de la fase número 1, eliminamos la variable artificial y aplicamos el método simple exprimir para una maximización. Entonces la fase número 1 corresponde corresponde a la minimización de R igual a R sub 1, y la fase número 2 corresponde a la maximización de la función objetivo del modelo original de programación lineal. Para aplicar entonces, encontrar la solución, debemos tener en cuenta la condición de optimalidad y la condición de factibilidad del método simple exprimir. Recordemos que estamos utilizando el método simple exprimir y simplemente agregando variables artificiales, las que eliminaremos en la fase número 1. Entonces, para una maximización, recordemos por favor que estas condiciones debemos tenerlas a la mano, aprenderlas de memoria, si no las queremos aprender, tenerlas impresas en un papel o tenerlas impresas en un documento, tenerlo siempre abierto, por favor, cuando estemos trabajando los problemas de programación lineal, para encontrar la solución correcta de los modelos. Algún estudiante, no recuerdo muy bien si fue por el correo del curso o por dentro de la alimentación que estoy dando a los estudiantes asignados, me indica que yo en ningún momento les comenté cómo aplicar la variable entrante y cómo aplicar la variable saliente, ¿no? Cuando la base del algoritmo simple es encontrar la variable saliente aplicando la condición de optimalidad y la variable entrante, y la variable saliente aplicando la condición de factibilidad, ¿no? Entonces, pues no comprendo por qué dice esas cosas, ¿no? Porque si revisamos la web conferencia, obviamente tuve que hablarles que aplicamos la condición de factibilidad para encontrar la variable saliente y aplicamos la condición de factibilidad para encontrar la variable saliente, y que el proceso termina cuando aplicamos la condición de optimalidad y todos los coeficientes de z son estrictamente positivos o mayores o iguales a 0, ¿no? Entonces, varias veces se repite en la solución del modelo. Sin embargo, este estudiante pues indica que yo en ningún momento les hice ese comentario, ¿no? Que de dónde, cómo encontraba la variable saliente o cómo encontraba la variable entrante. Bueno, entonces acá tenemos para una maximización, según la condición de optimalidad, la variable entrante es la variable no básica con el coeficiente más negativo, la ecuación z objetivo, un empate se rompe arbitrariamente. Lo mismo, encontramos varios mensajes indicando que cuando dos variables, dos razones tienen el mismo valor, o dos variables tienen el mismo valor,
cuál de las dos se toma, ¿no? Nos dice que un empate se rompe arbitrariamente. Esto es una, digamos que es como una propiedad o una directriz de la programación lineal, ¿no? Que cuando tenemos dos variables, tres variables con el mismo valor, o dos situaciones con el mismo valor, o tres situaciones con el mismo valor, con la misma cantidad, cualquiera de esas variables o cualquiera de esas situaciones la podemos tomar y vamos a encontrar la misma solución, ¿no? Entonces, por cualquier camino vamos a encontrar la misma solución. Si rompemos el empate arbitrariamente, el óptimo se alcanza cuando los coeficientes no básicos de la ecuación z son no negativos, es decir, estrictamente positivos. Para una minimización, que en este caso pues vamos a trabajar las dos, tanto para maximizar como para minimizar, la variable entrante es la variable no básica con el coeficiente más positivo de la ecuación z objetivo. Un empate se rompe arbitrariamente, el óptimo se alcanza cuando los coeficientes no básicos en la ecuación z son no positivos, es decir, estrictamente negativos. Entonces vamos a aplicar en el método simple artificial por la técnica de las dos fases. En la fase 1, la minimización, en la fase número 2, la maximización. La condición de factibilidad dice tanto en problemas de maximización como en minimización, la variable saliente es la variable actual básica con menor intersección, razón mínima con denominador estrictamente positivo en dirección de la variable entrante y un empate se rompe arbitrariamente. Entonces, estas dos condiciones, por favor, tenerlas siempre a la mano porque necesitamos conocerlas para poder aplicarlas para identificar la variable entrante por la condición de optimalidad y la variable saliente por la condición de factibilidad en los modelos de programación lineal cuando estamos trabajando el método simplex primal o el método simplex artificial. Los pasos iterativos, entonces pues acá simplemente revisamos los que ya conocemos, entonces usamos la forma estándar con los segundos miembros no negativos, determina la solución inicial factible. Este paso en que consiste en transformar las inecuaciones en ecuaciones de primer grado, ¿no? En donde los lados, el lado derecho o los segundos miembros deben ser estrictamente positivos.